Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por permitirse este momento en este día y sentir de alguna u otra manera ese llamado de poder estar presentes y acercarse en esta noche a conectarse en profundidad con su ser, con su esencia. La verdad, energéticamente, hoy puede estar bastante difícil para todos nosotros. Y muy probablemente sientas las ganas de huir, de abandonar, de no permanecer, porque hoy te aseguro que voy a ir contra dos programaciones muy fuertes que tenemos en nuestra mente. Y la mente va a hacer todo para defenderse. La manera como ella intentará defenderse es automáticamente encontrar la manera de huir y de justificar su vida, porque se aburre, porque se enreda, porque le parece que estamos o podemos llegar a entrar a terrenos que te pueden hacer sentir resistencia, dolor o emociones que puedes haber clasificado como negativas o densas, porque no te quieres animar a vivir. Vamos a entrar en profundidad en todo esto, iniciando, entendiendo el por qué tenemos ese mecanismo de defensa. Pero inicio de esta manera porque te aseguro que si logras poder mantenerte hasta el final y si no lo logras, y si de alguna u otra manera te quedas con alguna intención, te invitaría a que continúes y que no te quedes con esa idea o con esa molestia o con esa inquietud, que tal vez te atrevas a poder resolverla si ves la grabación en un momento después, que después compartiré, por si llegas a sentir la necesidad de no permanecer, pero te quedas con una interrogación interna o un movimiento interno. Soy responsable con eso porque puedo estar seguro que si sientes la necesidad de huir, te puedes ir también con la idea de que estás huyendo y no está bien huir. Entonces, para que eso no suceda, tienes esa alternativa y también tienes la alternativa de que yo estoy ahí en el WhatsApp para ti. Dicho esto, de alguna u otra manera quiero darles la bienvenida esta noche con el corazón en la mano para que puedan ser valientes a llegar a lo profundo de su ser y de su espíritu y de su esencia y lo importante de su corazón. Y como la mente es la que hoy, de alguna u otra manera, intentará manifestar esa resistencia que no es mala para ella, porque es un mecanismo de defensa que todos nosotros tenemos articulado, que luego vamos a entender por qué, vamos a rendirle un poco de fuerza para que ella pueda tener la apertura a ampliar el conocimiento, el horizonte, o llámalo como tomar conciencia de cómo tú te has venido relacionando con la vida. Y lo más importante de esta noche, cómo tú te has venido quizás relacionando o tienes relacionado y aprendido en ti una manera muy fuerte de relacionarte con el dolor, con el sufrimiento, con la adversidad o con aquello que te parece que no es justo en tu vida. Y que muy probablemente ahí es donde estemos muchos viviendo todos nuestros procesos, llámenlo como tú quieras o en el área en la que tú estás. Si tenemos esa resistencia a vivir esa situación porque nos parece que es muy difícil y no queremos vivirla o enfrentarla o sentirla, ahí es donde encontraremos y descubriremos esta noche el mecanismo del por qué existe esa resistencia y cómo podemos animarnos a que lo resolvamos o que caminemos de la mano para resolverlo. Hoy por hoy muchos
podemos a través de este en vivo y que si mantienes hasta el final, te puedo ayudar a mover esa perturbación y si ves esta grabación y no ves el ejercicio del final, eh, puedes buscarme en el interno para que te acompañe a mover esa perturbación con la que puedas estar sintiendo o experimentando. Parece como si fuera quizás un tráiler de terror el que estoy de alguna u otra manera narrando, pero he decidido expresarlo de esta manera porque cuando abordamos o he abordado este tema, siempre de alguna manera el común denominador es el huir y en primera medida fui yo el primero que entendió eso y no solamente yo como individuo, sino como proceso de aprendizaje que la sociedad ha establecido en nosotros de manera involuntaria e inconsciente y tal vez inofensiva, ¿vale? Entonces, para iniciar, vamos a darle un poco de fuerza a tu mente para que se abra con la ayuda de tu corazón y haciendo honor a que en este centro nosotros podemos unir nuestras energías, reconociendo que somos y venimos de dos partes importantes de nuestra vida, que es nuestra madre y nuestro padre. Somos dos células que se unen, siempre somos dos mitades. Es importante reconocer esto y si quieres profundizarlo en ello, te habrás dado cuenta de por qué a veces tú sientes que la mitad de tu cara es diferente a la otra mitad de tu cara y que en alguna parte de tu mitad de tu cuerpo hay una diferencia con referente a la otra. Y eso está explicado desde la biología y desde la ciencia. Y desde la energía es la unión de las dos energías. Por eso es tan potente y tan importante cuando iniciamos queriendo unirnos para que esa división que muy probablemente pueda haber dentro de nosotros de manera inconsciente por nuestro proceder y hasta nuestra herencia o nuestra lealtad hacia ese pasado o lo que aprendimos directamente de nuestros progenitores y la sociedad, la simbolicemos como la queramos simbolizar, al momento de unir nuestras manos, que es donde quiero invitarte en estos momentos a que lo hagas en este sentido y comiences a frotarlas hasta que sientas que las palmas de tus manos están calientes. Puedes aumentar la intensidad según donde tú te encuentres y la temperatura corporal que tú tengas. Y en el momento en el que tú tengas y sientas el calor de tus manos, vas a llevarte las manos a tu pecho, inicialmente la mano izquierda encima de tu pecho en el centro y la mano derecha encima de la izquierda. Cuando lo tengas ahí, tomas conciencia de ese calor que estás impregnando a tu cuerpo, cerrando los ojos y vas a inhalar profundo, lo más profundo que tú puedas y vas a exhalar muy lentamente, lo más lento que tú puedas, a tu ritmo y a tu tiempo. Sigue solo estas pautas a tu ritmo y a tu tiempo. Inhalas y exhalas profundamente 3 veces a tu ritmo y a tu tiempo. Si no has terminado, no te afanes, puedes seguir inhalando y exhalando. Solamente quiero indicar para que quizás también ya finalizó, vuelve otra vez a fruncir o rozar las palmas de sus manos hasta que se vuelvan a poner calientes. Y en esta segunda ocasión, lo que va a hacer es llevar sus dos manos encima de su frente. Y ahí cierras tus ojos, tomas conciencia de ese calor que impregnas, puedes tocar tus sienes de esa manera. Inhalas profundo y exhalas lentamente lo que más puedas, solo una vez, a tu ritmo y a tu tiempo.
Sigue a tu ritmo y a tu tiempo y el siguiente paso es que vuelvas a frotar tus manos y en última locación vamos a llevar cuando las palmas de tus manos estén calientes a tus rodillas en donde estés sentado o de la forma que estés sentado con tus dos manos tocas tus rodillas y haces un masaje circular alrededor de ellas. Mientras que cierras los ojos, inhalas profundo y exhalas lentamente a tu ritmo. Cuando hayas finalizado, vuelve a una respiración normal y permítete sentir si hiciste este ejercicio con toda tu intención, tu fuerza y tu conciencia, percibir alrededor de todo tu cuerpo una energía que libera, que dispone, que abre, que se siente, que se permite. Este ejercicio está indicado para que podamos llamar a la conciencia de nuestros puntos importantes como el tercer ojo, el centro corazón y el chakra raíz, de tal manera que podamos alinearnos desde nuestra casa con el cielo y la tierra. Porque aquí, en esta noche, vamos a poder tomar un poquito más de conciencia de que tenemos una casa, de que no hay ningún lugar a donde huir, no hay ningún lugar a donde estar, no hay ningún lugar a donde pertenecer. Ya estamos en el lugar, ya somos en ese espacio, ya tenemos ese rincón propio, personal y particular para cada uno de nosotros que está aquí en este hogar, en este templo sagrado, en donde podemos considerar que este cuerpo y esta máquina súper inteligentísima que tenemos nos permite a nosotros experimentar de diferentes formas, emociones, pensamientos, entornos, realidades, dimensiones, esto que puede ser lo que consideremos vida, con todo y todos sus matices, sin importar de qué lado del matiz tú te encuentres o de qué manera tú estés observando tu realidad, si desde el potencial negativo o el potencial positivo, según como nosotros lo hemos aprendido. Para poder entender qué es lo que sucede con nuestra mente, tenemos que ver cómo nosotros hemos aprendido desde muy pequeños, o cómo la sociedad de alguna u otra manera, de manera inofensiva, porque no quiero animar aquí los ánimos que nos vayamos en contra de la manera como fuimos quizás educados, o como de alguna u otra manera la sociedad hasta ahora ha podido entender ese proceso de educación que debe ejercer en cada uno de nosotros, e inclusive cuando somos niños, e inclusive que nosotros inconscientemente y voluntariamente después de hoy tomemos conciencia de que también lo hemos estado haciendo. Y es que sucede que cuando estábamos muy pequeños y nos enfrentábamos a algo que estaba siendo muy difícil, cuando teníamos ganas de llorar, automáticamente nos daban a nosotros cualquier incentivo o cualquier forma de distracción que nos suprimiera esas ganas y que nos evitara o evitáramos al ambiente y al entorno, en especial a nuestros padres, vivir atrapados en ese estado que la sociedad ha llamado difícil, porque si el niño está llorando, si está estresado, si está gritando, si está rabioso, automáticamente necesitamos encontrar la manera de suprimirlo, de distraerlo o de hacer que entre en otro modo y olvide el modo en el que está entrando, ¿cierto? Muy seguramente tú fuiste alguien que fue suprimido cuando estaba llorando y estaba sintiendo fastidio o estaba sintiendo dolor con comida, ¿vale? O con un juego que era el que tú tenías a la mano directamente para divertirte, ¿vale? Eso inofensivamente lo que hizo fue vincularnos a nosotros la manera como hoy por hoy también nos relacionamos con el momento difícil, con el momento tedioso o con el momento emocionalmente perturbador que podemos estar viviendo con esas necesidad
automática que surge de querer comer, salir, distraernos, pensar en otra cosa y no darle consentimiento directamente a esa dificultad o a esa dolor emocional que podamos estar sintiendo en nuestro interior, en nuestro pecho, ¿cierto? Y nosotros también como sociedad tenemos vinculado directamente, automatizado, por decir así, también esa forma de relacionarnos con el otro. Automáticamente cuando alguien nos está contando que está triste, que está ansioso, que está nervioso, que está con un momento emocional difícil, lo que nosotros hacemos, por más que lo disfracemos de una buena voluntad, pero en esta noche y en este espacio, en este entorno, tengo que clasificarlo como algo que tal vez en vez de hacer bien, nos hace un mal, porque como sociedad estamos directamente acostumbrados a eso. Estás triste, vamos a bailar, vamos a distraernos, vamos a tomar, vamos a comer, vamos a que puedas pensar en otras realidades, en otras formas de que tú contemples la vida y que de alguna u otra forma te sientas tranquilo, te sientas bien, ¿ya? E inclusive, responsablemente nos animamos a preguntarle a nuestros a semejantes o las personas que nos han querido compartir su dolor o su momento después de la diversión o del momento de distracción que le ofrecimos, preguntarles si ya se sienten bien. Y si ya se sienten bien, es un sinónimo de que ha trascendido ese dolor y esa dificultad y podemos cantar eso como una victoria, ¿cierto? Todos en algún momento hemos entrado inconscientemente e inofensivamente en este estado. Pero lo que eso ha hecho es fortalecer dentro de nuestro interior una capacidad intrínseca y un general en la humanidad. Bueno, no me atrevería a decir como en la humanidad, porque ya existen muchas grandes iniciativas y culturas que de alguna u otra manera entran a poder ofrecer ese espacio de tristeza y de permitirse que esa tristeza o ese dolor o ese estrés emocional por el que se está viviendo se encuentren los mecanismos de expresarse, ¿ya? Pero en general, y el común denominador, lo que tú quieres es poder hacer un viaje para olvidarte directamente de todo el estrés o de toda la dificultad o de ese divorcio que estás viviendo o de ese desempleo que estás experimentando o de esa traición que en algún momento viviste o has vivido o de ese dolor físico que puedas también estar sintiendo, porque entrando en realidades más terrenales, importante para nosotros determinar que cuando estamos enfermos, lo que necesitamos es llegar a sentirnos rápidamente muy bien, ¿ya? Y lo que queremos es que el médico a nosotros nos recete el medicamento y la pastilla que genere dentro de nosotros esa sensación de bienestar. Aquí yo no estoy haciendo una apología al enfermarnos y a sentir el dolor, ¿de acuerdo? Porque pues hay que buscarle de alguna manera la solución, ¿cierto? Pero es el mecanismo por el cual en el momento en el que nosotros empezamos directamente a sentir como que la dificultad del cuerpo, ¿cierto? Existe un grupo de personas, para explicar lo que quiero decir, lo voy a hacer de esta manera, que pueden empezar a sentir el dolor del cuerpo y dejar que el cuerpo pueda evolucionar su dolor hasta llegue a términos alarmantes en las que determine que si es necesario tomar un medicamento o asistir al médico, ¿cierto? Para que le demos solución y muy probable el médico lo regañe y le diga que debió haber venido mucho antes y que muy probablemente lo que tiene ha avanzado mucho más y que tenía que tener la alerta desde temprano y ser muy juicioso en asistir a controles. Existe otro grupo de personas que de alguna manera apenas están sintiendo algún síntoma, inmediatamente intentarán tomar un paracetamol o un acetaminofén o un medicamento que te haga a ti de alguna manera empezar a sentir ese bienestar, ¿ya? Aquí sencillamente estoy narrando el escenario que inconscientemente
lo que hace es facultar, fortalecer y desarrollar en nosotros esa capacidad o esa disposición que tenemos siempre con la adversidad, con el dolor y con las dificultades. ¿De acuerdo? Porque muy probablemente, si tú te animaras a permitir que tu cuerpo expresara el dolor y la queja que estás sintiendo sin descuidarte, porque pues de alguna manera tengo que ser consciente que este cuerpo físico, químico, que hoy por hoy se ha desarrollado en la sociedad en la que se ha desarrollado, ya es muy difícil, no quiere decir que sea imposible, lo expreso en estas palabras, de determinar que no va a necesitar la medicina que hoy por hoy conocemos desde la ciencia para sanarse, curarse y liberarse, ¿ya? Y tenemos que reconocer esos grandes avances que han hecho, sobre todo en términos de los antibióticos, ¿vale? Para poder contrarrestar las infecciones que hemos tenido. En algún grado, debemos también reconocer que esas medicinas que nosotros estamos recibiendo también nos destruyen una parte de nuestro ser y de nuestro organismo, ¿verdad? Porque tenemos tanto afán por poder resolver la situación que muy probablemente la situación se pudiera resolver desde antes, que por ahí se llama una medicina preventiva, ¿ya? Pero como no tenemos de alguna u otra manera ese esquema estandarizado generalmente en la sociedad, pues tenemos que de alguna u otra manera seguir operando desde este mecanismo. Pero si tuviéramos una sociedad en la que se desarrolla en una medicina preventiva, tal vez no tendríamos que llegar a utilizar tratamientos tan fuertes para nuestro propio organismo y lograr esa estabilidad, ¿ya? Esto lo dejo como una reflexión y una posición personal. Simplemente alguien puede tomarlo como lo desee, pero para poder darle intención a lo que es esta noche, muy probablemente nosotros deberíamos de dejar de demonizar el estar enfermos o el sentirnos mal desde la propia sintomatología física. Porque a nivel general, cada caso y cada enfermedad tiene su particularidad, pero mi experiencia como terapeuta me ha enseñado que cuando se llegan a sentir síntomas físicos de debilidad física, generalmente el cuerpo te está llamando la atención para que vuelvas a ti, te sientas y te escuches. Y por lo menos vivas y sientas ese dolor en intensidad. Algo que he visto yo es que si tú suprimes ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia, ese llanto, esa dificultad emocional que no quieres enfrentar porque sientes que será muy difícil enfrentarlo, vivirlo y sentirlo, y lo distraes con el programa automático que tenemos desde niños de salir a comer, a bailar, a divertirnos, a distraernos, y no le haces frente. El cuerpo dice, ok, está bien, lo guardo, pero no quiere decir que lo olvide y no quiere decir que lo desaparezca y no quiere decir que se solucione. Lo tengo que expresar en estas palabras. Ahí es cuando se ha demostrado que de alguna u otra manera el cuerpo intentará liberar esa energía de alguna otra forma, de alguna manera. Y se puede traducir en las enfermedades graves que se pueden desarrollar con el tiempo. Es decir, que la mejor medicina preventiva que podríamos empezar a tener y a construir es que empecemos directamente a darle una correcta gestión a nuestras emociones y a no evitar esas emociones. Este es el primer parámetro. Y como segundo parámetro, de alguna u otra manera, tenemos una característica fortalecida desde nuestra mente. Porque nuestra mente es una máquina expresada en este contexto que le encanta poder solucionar cosas y necesidades. ¿Ya? Cuando tú le presentas a tu mente o a tu realidad situaciones emocionales que pueden verse perturbantes o difíciles o emocionalmente difíciles de llevar, automáticamente tu mente activa la respuesta de entrar a
pensar en otras cosas, a evitar esa dificultad, a evitar ese dolor. ¿De acuerdo? Y aquí radica algo subyacente, que hemos creído que por empezar un camino de desarrollo y de sanación y de toma de conciencia y de practicar espiritualidad, vamos también a poder suprimir todo eso. Se dice en una frase que la conciencia nunca va a anular la condición humana. La conciencia nunca va a anular la condición humana. Cuando entramos directamente en caminos de desarrollo espiritual y de sanación, y los que se han atrevido directamente a llegar más en profundidad porque han querido hacer terapia, llegar a la profundidad, conocerse y mirar quizás hasta más atrás, porque hoy por hoy tenemos esas terapias transpersonales, transgeneracionales, registros akáshicos que te permiten poder tener una luz o una toma de conciencia un poco más profunda del por qué tal vez estás viviendo lo que hoy vives. Que muchas veces esa respuesta a nivel general de todas estas herramientas que hemos encontrado es un mecanismo de compensación que la conciencia, el universo, el espíritu o el alma ha encontrado de manera casi que perfecta para poder mover esa energía que en algún momento o en algún tiempo o en algún instante de la realidad de esta conciencia o de tu la historia de tu conciencia, tu alma, quizás no se animó a expresar, a vivir o a sentir con intensidad. Y es por ello que yo soy partidario de pensar que aquí nosotros estamos constantemente haciendo un curso de preparación para graduarnos. Nada más que muy probablemente todos en algún momento en el colegio vivimos alguna oportunidad o hasta en la universidad y aún todavía en el grado de estudio que tú estés desarrollando, de encontrar la manera de saltarte el aprendizaje o la memorización de algún concepto o el entendimiento en profundidad de algún concepto de tu grado escolar, de tu desarrollo universitario, de tu maestría o de tu doctorado, porque también empezaste a sentir la dificultad, la frustración, la impotencia de enfrentarse a esa dificultad y automáticamente entrar a buscar soluciones o trampitas para evitar ese tedio, ese peso, esa dificultad, ¿cierto? Y también desde ese actuar hemos fortalecido el gran programa interno que tenemos de evadir por completo o distraernos por completo o no sentir con completitud o intensidad el estrés emocional que podamos estar sintiendo o el dolor emocional que podamos estar experimentando, ¿cierto? Pareciera que en este mundo de alguna u otra manera nos hicieran sentir o nos facultaran de un montón de herramientas para que fortaleciéramos fuertemente este programa. Y voy a llegar a otro nivel un poco más sutil para dejarlo como base de por qué hemos desarrollado esta actitud, ¿verdad? Pero en algún momento, si tuviste la experiencia de residir y si actualmente la tienes, ¿cierto? De estar en algún momento de tu vida experimentando tu espiritualidad desde una realidad católica, la cual yo honro y he pertenecido durante muchos años, pero el mensaje que nos han transmitido de manera inconsciente al mostrarnos un cuerpo de un humano que está sufriendo y que cada domingo nos repitieran o cada instante nos repitiéramos a nosotros de manera inconsciente que alguien ya sufrió por nosotros y ya pagó por nosotros y que nosotros a este mundo ya no venimos a sufrir ni a pagar porque ya alguien lo hizo, faculta y fortalece también el programa de fondo
que nos hace sentirnos en algún momento indignos o invividos, por no decir que ya estás casi muerto, porque pues hay personas en su estrés emocional que pueden determinar tajantemente y determinantemente, ¿no? Que lo que pueden estar sintiendo es, no es vida y no estoy viviendo, no la estoy pasando bien. Esto no es vida, ¿de acuerdo? Porque yo no merezco vivir esto. Y he descubierto, según lo que he podido vivir en la terapia, que se fortalece mucho este pensamiento de manera sutil, ese llamado que recibimos en nuestra formación espiritual católica, sin necesidad de decirlo como crítica, si suena así, creo que tú lo tomas así, porque detrás de eso existe más un gran mensaje que hasta el mismo símbolo de ver un cuerpo sangriento y sufriendo y casi que moribundo nos está transmitiendo. Solamente que tal vez el mensaje, con el pasar del tiempo y con el mecanismo que la misma sociedad ha intentado encontrar para darnos herramienta a enfrentar las dificultades, pues se fue como tergiversando. ¿De acuerdo? Porque profundizando en este tema y empezando a subir desde acá, cuando podemos ver ese símbolo tan importante de un ser que nos lo han ofrecido como un ser aislado y diferente de este mundo, porque alguien no pudiera quizás sentir y vivir ese mismo sufrimiento tal cual él lo vivió, ¿cierto? Y esto se fortalece cada Semana Santa cuando el sacerdote nos hace ver en real, eh, vivo o en reinterpretación de acción en la crucifixión, ¿no? Lo clavaron en una cruz con unos clavos en unas partes en las que naturalmente nadie pudiera aguantar y casi que duró ahí atrapado, agonizando un montón de tiempo, mucho más que el común denominador de las personas pudieran haber durado ahí clavados, sufriendo, ¿cierto? Y esto es un mensaje inofensivo porque se trata de que podamos simplemente seguir contando la tradición y la historia. Pero yo creo que desde ahí el gran maestro nos estaba transmitiendo el mensaje de que por más grotesco que puede parecer la realidad humana en sufrimiento y muerte y agonía, él seguía firme en su propósito o en su ser. Llámelo como tú quieras o hasta donde te pueda llegar a alcanzar en este instante la comprensión. Porque desde ese mismo símbolo, cuando podemos empezar a optimizar también el símbolo de ver que si alguien pudo llorar, sufrir, gritar y aguantar de ese nivel y sentir que quizás nosotros no vamos a poder, es predisponernos y darle fuerza a ese esquema de defensa que tiene nuestra mente para evitar que lleguemos a ese estado, ¿ya? Y hasta el mismo desenlace se cuenta como un chiste, ¿no? Porque lo expreso con estas palabras, porque bien sabemos que a través de ese gran símbolo que es el símbolo de la vida en la muerte, porque resucitó y vivió para contarlo, para darnos un mensaje de redención, ¿cierto? Y de ascensión. Tal vez las palabras más importantes son esas, ¿no? Como la resurrección, perdón, la crucifixión, la resurrección y la ascensión que se tiene directamente en cada instante y momento que tú te atrevas a vivir ese dolor o ese sufrimiento o ese estrés emocional, desligándolo por completo de lo espiritual y de lo religioso, ¿ya?
Volviendo directamente aquí, en donde estamos trabajando fuertemente el esquema de cómo nuestra mente está relacionada directamente con el dolor y que directamente hemos recibido a través de la sociedad diferentes símbolos que nos han fortalecido este programa. Pero hoy por hoy se trata de que puedas adquirir una herramienta súper fuerte para que empieces a restarle un poco de fortaleza a ese programa y comiences a reinterpretar muy probablemente todos estos símbolos que tú has tenido y que comiences a desarrollar dentro de ti la capacidad de poder dejar de resistirte al sufrimiento. En palabras más o en palabras menos, bien habrán escuchado por ahí en otras líneas del desarrollo de las emociones que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿cierto? Creo que el dolor en esa crucifixión era inevitable para él, maestro. El sufrimiento, todos creemos que estaba sufriendo y a todos se nos hizo una idea de que eso era sufrimiento. Yo puedo decir en esta noche que, y tal vez tú puedas empezar a interiorizar profundamente esa idea dentro de ti y que no solamente te quedes con ese anclaje simbólico espiritual fuerte que tenemos como herencia de sociedad, sino que también directamente lo atraigas y lo expandas directamente en tu situación, que te esté causando el dolor que te esté causando. Porque aquí se trata de que directamente nuestra mente es la que entra a construir una narrativa con un montón de razonamientos, lógicas y anclajes justificables para simplemente sacar las conclusiones o la fortaleza o la fuerza interna de decir, yo no merezco vivir así o vivir esto, o yo no debería estar sintiendo o viviendo esto, o vivir esto es muy difícil y muy doloroso y yo no debería de estarlo viviendo. Yo debería de estar viviendo otra serie de situaciones o estar sintiendo otras cosas. Y muy probablemente, como no te has atrevido a vivirlo porque la narrativa que tienes de ti mismo es que tú no deberías de vivir eso, entonces lo evitamos, vivirlo como tenemos que vivirlo con toda la intensidad y el matiz, huyes y construimos una vida que es constantemente huyendo. Y si lo llevamos a un siguiente nivel, hemos construido muy probablemente vidas en las que creemos que somos alguien solamente para que los demás sientan comodidad y no sufran, porque creemos que van a sufrir si descubren realmente quiénes somos en verdad. Y lo que tú estás construyendo, el evitar ese dolor en ti y el dolor en los demás, es una cárcel que vives en el mañana constantemente, en el que llega un momento en el que el cuerpo no aguanta y simplemente dice, tal vez he perdido la motivación, he perdido la energía, he perdido las ganas, he perdido el propósito, he perdido toda intención de poder expresar o vivir esta vida y esta realidad, ¿cierto? ¿Y tienes sueños? ¿Tienes ganas? ¿Tienes antojos? ¿Tienes necesidades? Sí, un montón, ¿vale? ¿Quieres cumplirlos? No sé si pueda. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú mismo te digas a ti mismo en diferentes momentos y ocasiones con referente a este tema simple que parece un mecanismo de defensa muy bonito y muy beneficioso para evitar que lleguemos a sufrir profundamente, también inconscientemente nos está facultando a nosotros un programa fortalecido internamente en nuestro inconsciente que nos hace dudar de nosotros si vamos a ser capaces de hacer las cosas o no, de cumplir nuestros objetivos o no. Porque tanto para lo positivo
y aquí me paro en esta línea para juzgarlo y desde dentro de este contexto. Pero si tú te atreves a decir que tú no eres capaz de vivir la dificultad y el dolor y eh, el proceso emocional que puedas estar viviendo porque te parece muy difícil o muy deshonroso o indigno vivirlo, pues también el cuerpo asume este programa general de difícil hacerlo, difícil vivirlo, no voy a ser capaz, también para el otro extremo, no voy a ser capaz de llegar a ser poderoso, exitoso, próspero, hermoso, fuerte, bello, amoroso, angelical, lleno de valores y cualidades y destrezas y lograr todas aquellas retos que tengo en la vida, ¿cierto? Aquí radica mucho en algo que los economistas llamamos como la adversidad al riesgo y a la dificultad. ¿Qué tanto riesgo puedes tú asumir en la vida? Y hemos también románticamente aprendido que en esta vida de alguna u otra manera siempre tienes que poner en riesgo algo para poder ganar algo y tenemos que entregarlo. Tal vez aquí tengamos que entregar esa narrativa que hemos construido, que la sociedad también nos ha fortalecido y ayudado a fortalecer o a construir, de que nosotros no somos dignos y no merecemos vivir este dolor o esta ansiedad o esta depresión o esta frustración o esta traición o esta separación, porque es muy difícil, ¿cierto? En algún momento también pudieron haber escuchado que cuando alguien directamente se enferma, le dan el diagnóstico de que está enfermo, pareciera que se enfermara mucho más rápido y hasta se muere. Y entonces hay por ahí una tela en el ambiente que entonces es mejor no ir al médico para no enterarme de nada de lo que estoy enfermo, porque si me entero de lo que estoy enfermo, entonces ahí sí se va a desarrollar mucho más potente, ¿no? Esto lo explico en este sentido, porque bien sabe que también utilizo cosas que escucho en la semana en las terapias, ¿no? Y sirve como adagio popular y que de manera inconsciente también todos nosotros los hemos vivido, porque también tenemos esa adversidad para hacer terapia, ¿no? Y para encontrarnos con nuestra verdad o para acercarnos a hablar con alguien de lo que es difícil y doloroso en nuestra vida, porque no merecemos tener esos espacios y no voy a invertir en esos espacios porque no se justifica que yo tenga que vivir en un espacio. Y lo tengo que decir también aquí entre paréntesis, ¿no? Existe un grosso modo de personas que han llegado a mí para decirme que pues simplemente quieren hacer terapia para llegar a sentirse bien, no mal. Lamento no poder acompañar esos procesos, porque ahí es donde podemos, con todo lo que les he explicado, también entender que en ese caso concreto de personas que tienen esa disposición de querer hacer todo lo posible, pero para sentirnos bien y mejor y arriba y en ascensión y en positivismo y en alegría y en éxito, y que de alguna u otra manera todo lo que sea lo contrario y genere lo contrario, pues como sociedad y como individuos personales y particulares lo hemos directamente desvalidado y está completamente desvalidado. Y completamente aquí es cuando en algún momento se fortalece la idea de huir, que yo no quiero hacer algo que me haga sentir triste. Oye, pero si te acercas a la terapia y uno empieza a ver como energía y la sutil que tengo y muchos otros servidores como yo, de poder ver que energéticamente lo que tú tienes es una energía de tristeza que está habitando contigo y que sencillamente tienes que darle el espacio de que la habites para que fluya y libere espacio para que lleguen otras energías. En estos símbolos tengo que expresarlos para que te puedas quedar con esta imagen, porque simplemente las emociones pueden ser vistas, ellas visitas a atender, son visitas que llegarán, estarán y se van, y que ese lugar en donde llega la visita de la tristeza, así como también llega la visita de la alegría y del gozo, de la misma manera, sigue siendo el mismo lugar, sin alterarse, porque ha vivido mucha tristeza
o porque ha vivido mucha alegría. Al final, si tú llegas y te identificas constantemente con que quieres una vida en la que constantemente en ti te visiten solo las energías del positivismo y de la alegría, esta es la gran crítica que existe en el positivismo, porque de alguna u otra manera funciona, pero cuando ya lo llevamos a ese extremo de solamente casarnos con ello, ahí empezamos directamente a tener un gran conflicto o a desarrollar esquemas o formas de ser ante la vida que lo que terminan haciendo es que nos desconectemos de ella en algún momento, en algún instante. ¿Cierto? Es por eso que al ver que tenemos la capacidad en nuestro ser y en nuestra realidad de poder determinar que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, nosotros comencemos a desarrollar dentro de nuestro esquema esa capacidad de no identificarnos con la realidad emocional que estamos viviendo. Porque para ello tenemos el estándar o el récord Guinness, todos los seres humanos, para identificarnos desde este lado. Me explico, es decir, todos lo único que sí tenemos claro es que no queremos vivir el dolor ni las tristezas ni las dificultades. Eso lo tenemos completamente claro, porque a esta vida no vinimos a eso. Y existen evangelios de la prosperidad y desarrollos y líneas espirituales súper fuertes que puede que le funcionen un tiempo y que puede que le siga funcionando, ¿de acuerdo? Y que tú eres libre de poder determinar e irte por ahí, ¿cierto? ¿Vale? Pero en este contexto, tengo que decirte que tarde que temprano, este cuerpo que te permite a ti vivir la polaridad de un lado y del otro, de un negativo o de un positivo, de un derecho o de un izquierdo, de un bueno o de un malo, del ángel y del demonio, del cielo y del infierno, es algo que de alguna u otra manera no se puede evitar por mucho tiempo. Tarde que temprano lo vives y lo experimentas y lo sientes. Porque ¿qué sería la alegría sin conocer la tristeza? ¿Qué sería de alguna u otra manera ese estado de paz verdadera? Cuando tú te has animado a desahogarte. Si en algún momento lo pudiste haber vivido o experimentado, sabes de qué te estoy hablando. Y si no, anímate a vivirlo y a experimentarlo, que cuando te animaste a desahogarte con sinceridad, realidad y enfrentando tu verdad, lo que obtienes es paz. Y esa paz es un punto neutro que no se puede definir, no se puede explicar con palabras, solamente lo vives y lo experimentas y lo sientes tú. He encontrado que la única manera en la que nosotros empezamos a poder directamente construir ese camino, a vivir y experimentar esa paz, es empezar a desconstruir la narrativa que nosotros mismos tenemos sobre nuestras historias de dolor, de fracaso, de frustración o de dificultad emocional que estamos viviendo. Porque esa realidad que hoy por hoy quizás tenemos que vivir y experimentar es simplemente una visita, tal vez sirva así como mecanismo para permitir que llegue, ¿de acuerdo? Te vas a permitir entrar directamente en conexión contigo y vivir lo que tienes que vivir, sin dejar o de un lado esos pensamientos o esos discursos que pueden aparecer, que te dicen, no deberías de vivir esto, no deberías de consentir esto, no deberías de sentir esto. Ahora, grandes teóricos de esto no se animan a hablarlo y a decirlo, y en algún momento quien lo ha hecho de alguna u otra manera, otros grandes teóricos lo han podido refutar, porque aquí existe sí o sí dentro del mismo esquema social y la sociedad que ha construido que simplemente busca es el estado de bienestar.
y el estado del ascenso constantemente en ascendente, es que no hay garantía cuando te animas a expresarte de que puedas salir rápido de ello. Y ese es el miedo que tenemos, porque sentimos que podemos perder el control. Y tal vez ese dolor que tú puedas estar viviendo, necesites poder de alguna u otra manera transitarlo de la siguiente manera, y es que lo visualices como una montaña llena de nieblina, que te puede dar miedo empezar a escalar esa montaña, pero que cuando comienzas a caminar te das cuenta de que la nieblina simplemente en el transcurso o en el movimiento de ella no te hace ningún daño, ni siquiera te nubla por completo la visión, porque en la medida que tú vas avanzando, me explico aquí el detalle, ¿no? A veces uno ve la nieblina y dice, ay, no voy para allá porque no se ve nada. Pero si tú comienzas a transitar la nieblina, si en algún momento la has caminado, te das cuenta que alrededor de ti se comienza a hacer visible el terreno, ¿cierto? ¿Vale? De esa misma manera, simbólicamente, te expreso que puedes animarte a vivir tus emociones, que lo puedes sentir como aquella nieblina que puede producir un montón de miedo y un montón de incertidumbre en el que no sabes a dónde vas a llegar. Pero lo que sí ha permitido esta experiencia como terapeuta y las grandes teorías que apoyan durante muchos estudios que se han hecho como sociedad, de que cuando animamos a transitar el dolor, de alguna u otra manera el dolor no era como pensábamos que era, o no se llega a sentir como creemos que vamos a llegar a sentirlo, en el que ni siquiera vamos a ser capaz de vivirlo. Como cuando aquellas personas que sienten que si tienen que vivir un divorcio o una separación, sienten que no van a poder vivir después de eso. Cuando ha pasado el tiempo y ya están separados, se han dado cuenta que han podido vivirlo y llevarlo. Lo mismo que una enfermedad, lo mismo que un fracaso, lo mismo que un despido que tengas que enfrentar de tu trabajo. En un primer momento, tú te vas a llenar de esos pensamientos que te van a condicionar cómo abordas esas dificultades y esas situaciones, ¿cierto? Sea cual sea tu situación, es importante que en estos momentos comiences a detectar ese discurso que tú te estás pronunciando a ti mismo y que comiences a darle un poco de incredulidad a ese discurso, porque no es simplemente de que tú tengas miedo, es un mecanismo de defensa, porque no quiero acá abonar o que pases al otro extremo de entrar directamente a darte palo por tener esta manera de relacionarte con la dificultad. Hay personas que pueden entrar a detectarlo y entonces ahora sufren porque se dieron cuenta de que se permiten automáticamente y voluntariamente sufrir por una idea. ¿Me explico? Esa idea que se hace de pensar que es muy difícil vivir ese estado emocional o vivir una vida en esas condiciones. Yo hoy propongo que si tú tienes que vivir una vida con las dificultades que tú crees que de alguna u otra manera no son vida, te atrevas a sentarte con esas dificultades, conversar con esas dificultades, sentir esas dificultades, tener una cita con esas dificultades, para que le restemos la fuerza o la nieblina o el fantasma o el monstruo que voluntariamente hemos creado. Y de esa manera te vas a dar cuenta de que el discurso solamente era algo como defensa que tenía tu mente porque no lo conoce, porque se fortaleció desde muy pequeño cuando nos dijeron que era inapropiado llorar, que era inapropiado sentir rabia, que era inapropiado sentir frustración, que era mejor callarse, distraerse, comer o jugar algún videojuego o juego favorito de ese momento, ¿cierto? Y que de alguna otra manera la tristeza no es la manera como se vive. Si tienes tristeza, no estás viviendo. Hoy por hoy, vivir hace parte también de sentirnos y de permitirnos sentirnos.
en lo que tenemos que sentir. Y que esa es la manera como tú puedes tener una mejor comunicación directa con tu verdadero ser y no disfrazarlo, no distraerlo. Porque tu ser, si hoy por hoy se siente triste y sientes un agotamiento, sientes un cansancio, sientes un vacío y no lo entiendes y no le encuentras sentido a nada, es porque tu ser está llamando la atención, te está diciendo, hey, ya, deja de distraerte, y primero tenemos una cita importante que tener que vivir tú y yo, con una visita que tenemos que recibir, porque dejaste de un lado aquella situación emocional en el pasado que sientes que ya, porque quedó en el pasado y no está en tu vida, ya lo gestionamos y lo superamos. Lo sigues cargando en tu maleta o en tu energía o en tu aura o en tu conciencia o en tu realidad, porque necesitas por lo menos digerir esas emociones para que te lleves esa gran sabiduría que cada situación, cada dificultad, cada derrota, cada pérdida, cada frustración te va a brindar, ¿sabes? Porque nada de lo que vives es en vano. No crean que nosotros aquí de verdad solamente estamos entonces perdiendo el tiempo y sintiendo que no estamos viviendo cuando tenemos que vivir en esas condiciones o que tenemos un karma, una condena o un acto que estamos pagando. ¿Qué mal habré hecho yo para tener que vivir bajo estas condiciones? Ahí simplemente ya estás predisponiéndote hacia esa situación y alejándote de esa situación y huyéndote de esa situación, porque por más de que tú sientas, ay, la he tenido que vivir, sí, la estás viviendo, pero internamente estás aislado de ella. La estás experimentando porque tienes la dificultad, no tienes dinero, estás solo, no encuentras pareja, nadie te ama, nadie te quiere, sí, pero constantemente buscas distraerte, escaparte en alguna adicción, en alguna salida, en algún baile, en alguna costumbre, en algún hábito, que sencillamente lo disfrazas con que, ay, esto sí es vida. Así puedes vivir años, décadas, vidas enteras, hasta que te sientes contigo y hables contigo y vivas eso que tienes pendiente que vivir contigo, porque eso es la vida. Si hoy por hoy tenemos que vivir esa tristeza, vamos a vivir esa tristeza, dejando de un lado ese discurso de que por vivir la tristeza no estoy viviendo. Hoy me tocó ser triste, soy triste. Y está, ¿qué hay de malo en eso? Nada. Lo único que hay de malo es el discurso que nos pronunciamos o la fortaleza social que les he explicado acá en este espacio y en esta noche, que se ha construido y se ha fortalecido ese pensamiento. Pero si lo ves, no es tan difícil. Simplemente lo vivimos y lo somos. Y ahí te vas a encontrar con tu verdadero ser y con tu conciencia, con ese despertar. Y que dejemos de verdad de un lado, empezar a construir también la idea de que por hacer terapia, por practicar ejercicios espirituales, por asistir a diferentes entornos, vamos a asegurar de que no vamos a sufrir. Eso no es real. La mayoría de la frustración y de los desarrollos espirituales es porque todo este esquema social nos ha brindado eso. Hasta la concepción de sentir que es que si entre más espirituales, más santos, más iluminación, más bendición, más paz, más tranquilidad. Si estoy haciendo las cosas bien. Hay muchas personas que llegan a terapia e inclusive le hablan a uno para consultarlo y dicho, he hecho un montón de cosas y lo que he hecho es sentirme cada vez peor. Estás evitando sentirte peor, tal vez, y por eso no has salido de ese bucle. Y tienes una condición con el sentirte peor que te vas a quedar atrapado ahí, la vida te lo va a seguir diciendo una y otra vez hasta que quizás te lo diga a través de una enfermedad, que sencillamente es por evitar vivir algunas situaciones que teníamos que vivir emocionalmente. Hoy por hoy es importante de que te des cuenta de que nosotros, a través de este esquema, fortalecemos esa lucha interna que tenemos dentro de nuestro interior con lo que está bien y con lo que está mal. Y que muy probablemente a veces tenemos que tener la capacidad de ver esas dos posiciones en una tercera perspectiva, como si hicieras el examen tú mismo de analizar lo bueno y ver lo malo y dejar de tomar una tendencia. ¿Vale? Bien, qué mal. Hasta la misma sociedad hoy por hoy no lo dice.
en términos de que a veces tenemos que tomar una posición y ninguna posición, de alguna u otra manera en este mundo, podemos clasificarla como negativa o como positiva, ¿vale? Simplemente es, y es lo que hay que vivir, y es lo que somos. Y si yo me atrevo a hacer eso, a reconocer mi verdad, indudablemente vas a conocer una versión de ti completamente distinta que muy probablemente vas a empezar a construir a partir de ahí. Porque si tienes que volver a empezar desde cero, pues empiezas desde cero. No tengas miedo a hacerlo, porque debes de empezar a reconocerte y descubrirte. Y ese es el gran valor o la fuerza o el mensaje que recibimos cuando nos dicen ser como niños. El niño tiene toda la capacidad para seguir explorando y conociendo y un mundo por conocer. Y llegamos a un momento en donde podamos tener 50 y 60 y 70 años y porque la sociedad nos dice que es que ya estamos avanzados y no podemos y no tenemos una vida útil para hacerlo, porque de eso también se encarga la misma sociedad, determinamos y le damos fuerza a ese condicionamiento social. Pero yo puedo libremente decidir que eso a mí no tiene por qué afectarme ni ser parte de mi realidad. Tú decides si haces parte de esa sociedad que construye y vive a través de estos programas que hoy hemos expuesto, o eres capaz de poder construir la libertad que tú mereces, de dejar de definirte a través del dolor o de definir el dolor de una manera y empezar a definir la vida como verdaderamente mereces vivirla tú, sin miedos, sin ataduras, sin narrativa que te aleje de ti y que huyas de ti. Me acompañaron hasta acá. Gracias por estar presentes hasta estos momentos. Gracias por ser valientes a permanecer hasta este momento. Gracias por escuchar esta grabación. Si te surgen dudas, preguntas, comentarios, aquí estoy para ti, para que lo dejes en la caja de comentarios si estás viendo esta grabación. Y si no, estoy en el interno. Hasta aquí terminamos la grabación. Quiero quedarme con los que se animaron a asistir en vivo. Y recuerden que su alma siempre tiene la respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por permanecer.